¿Sabías que, en mitad de las páginas más leídas de la historia, se esconde un misterio familiar que sigue dividiendo a teólogos, arqueólogos y creyentes 2000 años después? ¿Por qué los evangelios nombran a Santiago, José, Judas y Simón como hermanos de Jesús? ¿Quiénes eran esas hermanas sin rostro ni nombre que observaban desde las sombras? ¿Era realmente José un anciano viudo con una prole secreta? ¿O todo se reduce a un simple malentendido lingüístico que cambió el destino de la Mariología? ¿Y si los primos, los hermanastros, o quizá hijos de María, estuvieran a punto de revelarte la faceta más humana y más asombrosa del Nazareno? Acompáñame. Juntos abriremos expedientes olvidados, recorreremos ruinas de Galilea y descifraremos manuscritos que aún arden de controversia. Al final, puede que no solo conozcas la verdad sobre los enigmáticos hermanos de Jesús, sino que veas con nuevos ojos la historia que creías tan familiar. Prepárate para cuestionarlo todo. Los llamados hermanos de Jesús, en griego adelphoi, literalmente hermanos, son mencionados explícitamente en varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios canónicos. Estas referencias han dado lugar a un prolongado debate, ya que la idea de que Jesús de Nazaret tuviera hermanos de sangre parece contradecir el dogma de la virginidad perpetua de María, sostenido por algunas confesiones cristianas. Por este motivo, teólogos y estudiosos, muchas veces condicionados por sus tradiciones religiosas, han propuesto distintas interpretaciones sobre quiénes eran realmente estos hermanos. A continuación, se examinan las menciones bíblicas de los hermanos de Jesús, los testimonios antiguos al respecto, como los de Eusebio de Cesarea, y las principales explicaciones teológicas que se han ofrecido acerca de su identidad. Menciones en el Nuevo Testamento en los Evangelios. Los Evangelios sinópticos de Marcos y Mateo registran pasajes donde se nombra a los hermanos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús predicaba en Nazaret, sus vecinos se preguntaban sorprendidos: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? En este pasaje, Marcos 6:3, paralelo en Mateo 13:55-56, se mencionan 4 hermanos varones de Jesús: Santiago, Jacob en griego, José o Joset, Judas y Simón, además de aludir a varias hermanas, cuyos nombres no se especifican. Otro episodio ocurre cuando llegaron la madre y los hermanos de Jesús para hablar con él mientras enseñaba, a lo que Jesús respondió señalando que sus verdaderos hermanos son quienes cumplen la voluntad de Dios. Marcos 3:31-35, también recogido en Mateo 12:46-50 y Lucas 8, de Betnadeset, Dodbadeset y Edín. Estas escenas evidencian que Jesús tenía una familia inmediata reconocida por sus contemporáneos. El Evangelio de Juan, de composición más tardía, también se refiere a los hermanos de Jesús. Tras el milagro en Caná, Juan relata que Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Juan 2:12. Más adelante, durante la festividad de los tabernáculos, se narra que ni siquiera sus hermanos creían en él, y lo instaban irónicamente a mostrarse públicamente. Juan 7:3-5. Estas referencias joánicas confirman la presencia de hermanos dentro del círculo familiar de Jesús, incluso en etapas avanzadas de su ministerio. En otros escritos del Nuevo Testamento, fuera de los Evangelios, el término hermanos del Señor aparece en otros textos. El libro de los Hechos señala que, tras la ascensión, los apóstoles perseveraban en oración con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Pablo de Tarso, por su parte, menciona a los hermanos del Señor en sus epístolas. En primera a los Corintios 9:5, Pablo pregunta retóricamente si él no tiene derecho a viajar con una esposa creyente como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Asimismo, en Gálatas
1:19, Pablo recuerda que en Jerusalén no vio a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Estas alusiones de Pablo indican que al menos Santiago, Jacobo, James, era conocido como hermano de Jesús y ocupaba un lugar destacado en la iglesia primitiva. En conjunto, los textos del Nuevo Testamento dejan claro que Jesús tuvo unos hermanos y hermanas, mencionados repetidamente, cuyos nombres e implicación en la comunidad cristiana primitiva fueron bien conocidos. Contexto lingüístico. El término hermano en la Biblia, para entender correctamente quiénes podían ser los hermanos de Jesús, es importante considerar el uso del término hermano, adelphos en griego, en la Biblia y en la cultura de la época. En griego koiné, la lengua del Nuevo Testamento, adelphos deriva etimológicamente de compartir el mismo útero, lo que en sentido estricto significa un hermano de padre y madre. Sin embargo, el uso bíblico de adelphos es más amplio. En el Nuevo Testamento, adelphos puede designar no solo a un hermano carnal, sino también a un medio hermano, hermano con un progenitor en común. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos emplea adelphos para referirse a Herodes Antipas como hermano de Herodes Filipo, a pesar de que estos tetrarcas solo compartían padre, Herodes el Grande, pero no madre. Asimismo, adelphos se usa en sentido figurado para relaciones no sanguíneas. Jesús llama hermanos a sus seguidores que hacen la voluntad de Dios. Las primeras comunidades cristianas se nombran hermanos entre sí, e incluso en un sentido universal, todos los creyentes pueden ser considerados hermanos en la fe. En resumen, aunque el significado literal de adelphos es hermano biológico, el contexto del texto bíblico puede ampliarlo a otros lazos cercanos. En la cultura semítica de Jesús, la situación lingüística era diferente. Jesús y sus discípulos hablaban principalmente arameo y conocían las escrituras en hebreo. Tanto el hebreo bíblico como el arameo carecen de una palabra específica para primo. En estas lenguas, era común usar términos de parentesco de forma amplia o con rodeos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el patriarca Abraham se refiere a su sobrino Lot como hermano, Ahot en hebreo. Aunque el contexto luego aclara que se trata de un sobrino, este caso ilustra que hermano podía aplicarse a parientes más lejanos cuando no existía un término preciso. De hecho, solo hay un caso en toda la Biblia hebrea donde hermano sin duda significa primo. Primera Crónicas 23, 21 a 22. En general, era un uso poco frecuente. Dado que el entorno lingüístico de Jesús usaba hermano para diversos vínculos familiares, es posible que las referencias neotestamentarias a los hermanos de Jesús reflejen esa ambigüedad original al ser traducidas al griego. El Evangelio de Juan 19:25 ofrece un ejemplo notable. Allí se menciona a María de Cleofás como la hermana de María, la madre de Jesús. Es muy improbable que dos hermanas carnales se llamaran María ambas. La explicación tradicional es que Cleofás, Clopas, era hermano de José, por lo que María de Cleofás sería cuñada de la madre de Jesús, y el evangelista utiliza hermana en el sentido de cuñada. Este caso sugiere que los primeros cristianos no tenían reparo en aplicar términos como hermana o hermano a familiares políticos o lejanos. Por otro lado, los propios escritores cristianos antiguos mostraron que podían distinguir entre distintos grados de parentesco cuando lo consideraban necesario. El historiador Hegesipo, un cristiano judeo-palestino del siglo II, dejó testimonio, conservado más tarde por Eusebio, de que utilizaba palabras diferentes para referirse a los parientes de Jesús. Llamaba a adelphos, hermano, a Santiago el Justo y a Judas, mientras que designaba a Nepsios, primo, a Simeón. Hijo de Cleofás, religiondigital.org, religiondigital.org. En efecto, Hegesipo relata que tras el martirio de Santiago, Simeón,
el hijo de su tío paterno Clopas, fue nombrado segundo obispo de Jerusalén, al ver que era el primo, anepsios, del Señor. De igual modo, menciona que Judas, con toda probabilidad Judas Tadeo, era considerado hermano, adelfos, del Señor según la carne. Estos matices lingüísticos indican que, al menos para Hegesipo y la iglesia de su tiempo, había una distinción clara entre un primo y un hermano carnal de Jesús. No obstante, cabe señalar que los autores de los evangelios nunca utilizan el término anepsios para describir a Santiago, Judas, José o Simón, sino que consistentemente emplean adelfoi. Esto deja abierta la cuestión de si los evangelistas pretendían indicar hermanos en sentido estricto, o si simplemente reflejaban el habla común aramea, donde todos esos familiares cercanos podían llamarse hermanos. En suma, el término adelfos por sí solo no resuelve definitivamente el grado de parentesco de los hermanos de Jesús, y por eso su identificación ha dependido tanto del análisis histórico-lingüístico como de consideraciones teológicas. Testimonios de la Iglesia primitiva. Los primeros cristianos después de la época apostólica también dejaron constancia sobre los familiares de Jesús, aportando pistas sobre cómo entendían ellos el parentesco. Un testimonio clave proviene de Eusebio de Cesarea, historiador del siglo IV, quien en su historia eclesiástica preservó fragmentos de la obra perdida de Hegesipo, c. 160 AD, religiondigital.org. Gracias a Eusebio sabemos que Hegesipo mencionó explícitamente a la familia del Señor. Santiago, el hermano, adelfos, del Señor, era cabeza de la iglesia de Jerusalén, y tras su muerte fue sucedido por Simeón, primo, anepsios, del Señor, hijo de Clopas, a quien llama tío paterno de Jesús, religiondigital.org. Esto confirma que, al menos para Hegesipo, Santiago y Judas eran considerados hermanos carnales de Jesús, mientras que Simeón, hijo de Clopas, era un primo por parte de José. Asimismo, Eusebio refiere que en tiempos del emperador Domiciano, hacia el año 90 después de Cristo, todavía vivían algunos nietos de Judas, el llamado hermano, adelfos, del Señor según la carne, quienes fueron presentados ante el César por descender de la estirpe de David. Este pasaje sugiere que Judas, uno de los hermanos de Jesús, tuvo descendencia, y que la comunidad cristiana primitiva los identificaba como parientes sanguíneos de Jesús, según la carne. En conjunto, los testimonios de Hegesipo, Eusebio, indican que la iglesia judeocristiana del siglo II distinguía entre hermanos y primos de Jesús, y reconocía a Santiago y Judas como miembros de la familia nuclear de Jesús, mientras que otros parientes como Simeón eran de un grado diferente, primos. Otro testimonio antiguo externo al Nuevo Testamento proviene del historiador judío Flavio Josefo, finales del siglo I. En su obra Antigüedades Judías, Josefo menciona la ejecución en Jerusalén de Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, corroborando que Santiago era conocido públicamente como hermano de Jesús. Aunque Josefo no entra en detalles sobre el significado preciso de hermano, en este caso, su mención, siendo un autor no cristiano, confirma la importancia histórica de este parentesco. Desde muy temprano también circularon escritos cristianos apócrifos que ofrecían explicaciones sobre los hermanos de Jesús. Uno de los más influyentes fue el Protoevangelio de Santiago, siglo II, un evangelio apócrifo que enfatiza la pureza de María y presenta a José como un anciano viudo con hijos de un matrimonio anterior. Según este relato, José habría tenido varios hijos mayores antes de ser encargado de María, de modo que los hermanos de Jesús serían en realidad hijos de José de antes y no hijos de María. Esta idea, motivada por la defensa de la virginidad posparto de María, fue ampliamente difundida en la cristiandad oriental. De hecho, Orígenes de Alejandría, primeros del siglo III, menciona un evangelio de Pedro, otro texto apócrifo, que sostenía esta misma tesis. Los hermanos de Jesús serían hijos de José,
habidos de una primera mujer que él tuvo antes de María. Así vemos que ya en el siglo II-III existía la creencia de que Jesús tenía hermanastros, medio hermanos por parte de padre, lo cual permitía mantener que María solo fue madre de Jesús. En el siglo IV, Eusebio y otros autores orientales recogieron y dieron crédito a estas tradiciones. Epifanio de Salamina, circa 380 después de Cristo, por ejemplo, en su obra Panarión, brinda detalles. José, ya anciano, habría sido padre de Santiago, José, Simeón, Judas y de al menos dos hermanas, llamadas Salomé y María, o Salomé y Ana, según distintas fuentes. Tras enviudar, José habría tomado por esposa a la Virgen María, sin tener ya vida conyugal con ella. Epifanio señala incluso la edad de José, lo sitúa con 80 años al casarse con María, y afirma que la Escritura llama hermanos del Señor a estos hijos de José para confundir a sus oponentes. Aunque algunos detalles parecen legendarios, este testimonio confirma la convicción de sectores de la Iglesia antigua acerca de que los hermanos de Jesús eran en realidad hijos de José de un matrimonio previo, no hijos de María. De hecho, la Iglesia Ortodoxa Oriental, hasta hoy, ha conservado esta explicación como parte de su tradición. Por otro lado, en el ámbito occidental del siglo IV, surgió una voz prominente con una interpretación distinta: San Jerónimo. Alrededor del año 383, Jerónimo escribió Adversus Helvidium, contra Elvidio, precisamente para defender la virginidad perpetua de María, dando una explicación alternativa a los pasajes bíblicos sobre los hermanos de Jesús. Jerónimo proponía que dichos hermanos eran en realidad primos de Jesús, hijos de otra María. Para fundamentar esto, argumentó que en la Biblia griega la palabra adelfos a veces se usa con un sentido más amplio que el de hermano de sangre. Citó ejemplos del Antiguo Testamento, versión de los 70, donde adelfos designa relaciones como tío-sobrino, Abraham y Lot, Jacob y Labán, o primos lejanos. Aunque reconocía que no era el uso más común, Jerónimo insistió en que era posible ese significado. En particular, identificó a los hermanos de Jesús con los hijos de María de Cleofás. Según la tradición, esta María, presente junto a la cruz en Juan 19:25, sería hermana o cuñada de la Virgen. Así, Santiago, José, Judas y Simón serían primos hermanos de Jesús por parte materna, o quizá por parte de José, si María de Cleofás estaba casada con el hermano de José, llamado Clopas. Jerónimo incluso descartó la autoridad de quienes opinaban lo contrario. Replicó que Tertuliano no pertenecía a la Iglesia, aludiendo a que Tertuliano se apartó de la ortodoxia, con tal de debilitar la postura de Elvidio, quien citaba a Tertuliano a favor de la interpretación literal. En síntesis, hacia fines del siglo IV, coexistían dos explicaciones mayoritarias entre los escritores cristianos: la de hermanastros, José viudo con hijos, apoyada en Oriente por autores como Orígenes, Eusebio, Epifanio, y la de primos, sostenida en Occidente por Jerónimo. A continuación, examinaremos con más detalle estas y la tercera posibilidad, hermanos carnales, considerando su evolución en el debate teológico. Interpretaciones teológicas sobre la identidad de los hermanos de Jesús, hijos de José y María, hermanos carnales. La interpretación más directa de los textos bíblicos es que los hermanos de Jesús fueron hijos del matrimonio de José y María, nacidos después de Jesús. Es decir, tras el nacimiento virginal de Jesús, Mateo 1:25, Lucas 2:7, José y María habrían tenido vida marital normal y procreado varios hijos e hijas, de los cuales Jesús sería el primogénito y hermano mayor. Esta idea aparece ya en el siglo II. El teólogo latino Tertuliano la defiende, siendo uno de los pocos padres de la Iglesia primitiva en afirmar claramente que María tuvo más hijos. Más tarde, en el siglo IV, Elvidio de Roma
adoptó la misma postura, citando a Tertuliano como autoridad para sostener que los adelfoi del Nuevo Testamento eran hijos biológicos de María y José. Elvidio argumentaba que expresiones como «María no conoció varón hasta que dio a luz a su hijo primogénito» implicarían que después sí hubo relaciones conyugales y más descendencia. Mateo 1:25, una interpretación rechazada por sus oponentes. Sin embargo, la posición de Elvidio fue enérgicamente refutada por San Jerónimo en el año 383, y la Iglesia del momento mayoritariamente la consideró inapropiada. De hecho, estudios modernos señalan que la tesis de Elvidio no tuvo gran acogida antigua. Aparte de Tertuliano, casi ningún escritor eclesiástico importante afirmó explícitamente que María dejara de ser virgen tras Jesús. Aún así, es indudable que la opción de los hermanos carnales es la lectura natural del texto bíblico si se toma al pie de la letra, y muchos exégetas destacan que no hay indicio textual claro en el Nuevo Testamento de que se trate de algo distinto a hermanos en sentido usual. El reputado biblista John P. Mayer subraya que, desde un punto de vista estrictamente filológico, nada en los evangelios indica que hermano signifique otra cosa que hermano de sangre. Por otro lado, algunos detalles evangélicos han sido señalados como posibles objeciones a esta interpretación sencilla. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, al relatar la crucifixión, menciona a María, madre de Santiago el Menor y de José, observando desde lejos, Mac 15:40. Si asumimos que esos Santiago y José son los mismos hermanos del Señor, ¿por qué Marcos no los llamaría directamente hijos de María, madre de Jesús? En cambio, los identifica con otra María, lo que sugiere que podrían ser hijos de una mujer distinta, tradicionalmente María de Cleofás. Este dato complica la idea de que María, la madre de Jesús, sea también madre de Santiago y José mencionados en Marcos 15. No obstante, podría replicarse que Santiago, el menor, y José de Mac 15:40 no fuesen los hermanos homónimos de Jesús, sino parientes diferentes. En conclusión, la hipótesis de que los hermanos de Jesús fuesen realmente sus hermanos uterinos, hijos de María, choca con la creencia histórica de la Iglesia en la virginidad de María, pero sigue siendo la explicación adoptada hoy por la mayoría de cristianos protestantes y por no pocos estudiosos críticos, quienes privilegian la lectura más simple del texto. Cabe destacar, eso sí, que esta postura mayoritaria actual entre protestantes no fue siempre la preferida en el propio protestantismo. Los líderes de la Reforma del siglo XVI, Lutero, Zwinglio, incluso Calvino en cierta medida, aceptaban la idea de la virginidad perpetua de María. Lutero y Zwinglio la defendieron explícitamente, y Calvino, aunque dudaba que pudiera probarse con certeza bíblica, no descartaba que María no tuviera más hijos. Fue más bien con el desarrollo del protestantismo posterior y la exégesis liberal en siglos XIX-XX, cuando se popularizó entre los evangélicos la noción de que Jesús sí tuvo hermanos carnales y que María dejó de ser virgen tras el nacimiento de Cristo. Actualmente, prácticamente todas las denominaciones protestantes evangélicas rechazan la virginidad posparto de María y entienden los adelfoi de Jesús como hijos biológicos de María y José. En cambio, la Iglesia católica y la ortodoxa nunca han adoptado esta interpretación, debido a su compromiso doctrinal con que María permaneció siempre virgen, hijos de un matrimonio anterior de José, hermanastros. Otra explicación muy antigua sostiene que los hermanos de Jesús eran en realidad sus hermanastros mayores, hijos de José de Nazaret, de un matrimonio previo. Según esta teoría, José habría enviudado antes de su compromiso con María, y de su primera esposa tuvo varios hijos e hijas. Por lo tanto, estos medio hermanos de Jesús compartirían padre, José, pero no madre con él. Esta idea surgió tempranamente,
impulsada por la necesidad de armonizar las referencias bíblicas a los hermanos de Jesús con la creencia en la virginidad perpetua de María. Ya hacia el siglo II, como vimos, el protoevangelio de Santiago defendía una María evervirgen, presentando a José como anciano viudo con hijos adultos, cuando tomó a María bajo su cuidado. De este modo, José aporta hijos al matrimonio, que serían los hermanos del Señor. Pero María no pierde su condición de virgen, ni tiene más hijos después de Jesús. La tradición de los hermanastros fue ampliamente aceptada por los padres de la Iglesia oriental. Orígenes, siglo III, la menciona como una opinión corriente respaldada por textos apócrifos. En el siglo IV, Epifanio de Salamina elaboró esta postura con gran detalle. Enumeró por nombre a los supuestos hijos de José: Santiago, José, Joset, Simeón, Judas, más 2 hijas llamadas Salomé y quizás María, afirmando que todos ellos nacieron de la primera esposa de José, antes de María. Según Epifanio, José tenía más de 80 años al casarse con la Virgen, y ya no habría tenido trato conyugal con ella. De tal manera, María habría permanecido virgen de por vida, y Jesús sería el único hijo nacido de ella, aunque convivió con medio hermanos mayores. Escritos apócrifos posteriores, como la historia de José el Carpintero, siglo V, incluso dan nombres a la primera esposa de José. Es llamada Clopas, Melcha o Salomé, según distintas versiones, y narran la familia de José con 6 hijos antes de María. Toda esta tradición consolidó la idea de José viudo con hijos en la mentalidad cristiana oriental. En términos teológicos, esta solución respeta la dignidad virginal de María y al mismo tiempo toma en serio las menciones bíblicas de los hermanos. Lingüísticamente, es coherente con el uso amplio de adelfos mencionado antes. En griego antiguo, no había una palabra específica para hermanastro, por lo que también se usaba adelfos para medio hermanos que compartían solo uno de los padres. El ejemplo de Antipas y Filipo, llamados hermanos a pesar de tener distinta madre, ilustra que el Nuevo Testamento utiliza adelfos en ese sentido de half-brother sin problema. Por tanto, cuando Marcos 6:3 identifica a Santiago, José, Judas y Simón como hermanos de Jesús, esto podría entenderse perfectamente como hermanos por parte de padre. La Iglesia ortodoxa y las iglesias orientales en general adoptaron esta explicación como la más adecuada. En la tradición ortodoxa, José el Carpintero suele ser representado como un anciano viudo que aporta hijos al matrimonio, a los cuales se les llama hermanos del Señor. Esta visión, conocida como la hipótesis de Epifanio o de los hijos de José, armoniza con su veneración de María a Eipartenos, siempre virgen. También algunos teólogos y exégetas occidentales han considerado plausible la hipótesis de los hermanastros, subrayando su aparición temprana en fuentes históricas cristianas. Sin embargo, en Occidente terminó predominando otra interpretación diferente, como veremos a continuación. Primos de Jesús, parientes cercanos. La tercera gran interpretación es que los llamados hermanos de Jesús eran en realidad primos u otros familiares cercanos, no hermanos de sangre. A diferencia de la tesis de los hermanastros, que se remonta al siglo II, la explicación de los primos surgió más tardíamente y se asocia sobre todo a San Jerónimo en el siglo IV. Como se explicó antes, Jerónimo propuso que Santiago, José, Judas y Simón eran primos de Jesús, probablemente hijos de alguna de las Marías que aparecen en el Evangelio. La tradición identifica a la María de Cleofás, mencionada en Juan 19:25, como la candidata más probable. Sería hermana o cuñada de la Virgen María y madre de algunos de los varones citados. De hecho, Jerónimo afirmaba que estos adelfoi eran hijos de la hermana de María.
a quien identificó con María, esposa de Cleofás. Así, los varones serían primos por línea materna de Jesús, compartiendo abuelos con él. Otra variante sugiere que podrían ser primos por línea paterna, es decir, hijos de Cleofás, hermano de José, con su esposa María. Esta hipótesis, apuntada por algunos eruditos modernos, también convertiría a los adelfoi en primos de Jesús, aunque no implicaría que su madre fuera hermana de la Virgen. Jerónimo sustentó la explicación de los primos apoyándose en la exégesis bíblica. Señaló que en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, adelfos ocasionalmente se usa en el sentido amplio de pariente. Su ejemplo más claro es el ya mencionado de Primera Crónicas 23-22, donde unos primos hermanos son descritos simplemente como hermanos. Si bien reconoció que no era el uso habitual, argumentó que la ambigüedad del lenguaje permitía interpretar así los hermanos de Jesús. Esta postura de Jerónimo tenía una motivación apologética: contrarrestar a Elvidio y otros detractores que afirmaban que María había tenido más hijos. Al convertir a los hermanos en primos, se preservaba intacta la virginidad perpetua de María. Con el tiempo, la interpretación de los primos se volvió predominante en la Iglesia occidental, católica. Durante siglos, la catequesis católica común presentó a Santiago el Menor, San Judas Tadeo y los otros hermanos como primos de Jesús, hijos de tíos o tías de Jesús, identificados con figuras del Nuevo Testamento como María de Cleofás o Alfeo. Esta visión fue prácticamente un consenso en la Iglesia católica, especialmente tras ser avalada indirectamente por concilios que proclamaban a María siempre virgen. Incluso los líderes de la Reforma protestante, pese a romper con Roma en otras doctrinas, en un inicio no negaron esta idea tradicional y mantuvieron que los pasajes bíblicos no obligaban a ver en los adelfoi hijos de María. Como vimos, Lutero, Zwinglio y Wesley aceptaban la virginidad de María. Calvino la consideraba posible. En la actualidad, la interpretación de que los hermanos de Jesús fueron realmente sus primos es sostenida sobre todo en ámbitos católicos y en algunas denominaciones históricas. Cuenta con defensores entre exégetas de prestigio. Por ejemplo, varios investigadores de la Escuela Bíblica de Jerusalén, autores como José M. Cabodevilla, Brandt Pitre, etc., han presentado argumentos a favor, aunque también enfrenta el escepticismo de otros estudiosos modernos. Críticos como John P. Meyer consideran improbable la hipótesis de los primos, dado lo inusual que era emplear adelfos con ese significado en el griego del siglo I. Argumentan que, de ser primos, probablemente el Nuevo Testamento lo habría aclarado usando otros términos o añadiendo precisiones. Por ejemplo, como hace Lucas 1:36, al llamar a Isabel parienta de María. No obstante, los partidarios de la tesis de los primos responden que la identificación concreta de los adelfoi con los hijos de María de Cleofás está respaldada por la antigua tradición eclesial y resuelve elegantemente el dilema teológico, sin necesidad de introducir la figura de un José viudo con hijos. Como hemos visto, ninguna de las tres interpretaciones carece de fundamentos. Todas intentan conciliar los datos bíblicos con la fe y las tradiciones posteriores. Católicos, junto con la mayoría de anglicanos, luteranos, metodistas y otras iglesias históricas, suelen inclinarse por la explicación de los primos, siguiendo la autoridad de Jerónimo. Ahora ya conoces las tres grandes hipótesis: hermanos de sangre, medio hermanos o primos, y el fascinante camino que cada una sigue desde los evangelios hasta las tradiciones actuales. El enigma sigue abierto, y tú tienes la llave para profundizar. Si este viaje te sacudió las certezas, suscríbete y activa la campanita. Cada semana desenterramos nuevos misterios bíblicos que transforman la manera de leer la palabra y de vivir la fe. Comparte este video con quienes aún se preguntan quiénes fueron, en verdad, los enigmáticos hermanos de Jesús. Sigamos investigando juntos.